Me da mucho gusto, a nombre de la editorial de la Universidad de Guanajuato, estar con todos ustedes para presentarles este homenaje a María Luisa La China Mendoza, una de nuestras más celebradas escritoras mexicanas que tenemos frente a nosotros como una vieja tarea de relectura de la obra de la China Mendoza. La China Mendoza, que fue una periodista y que fue una escritora guanajuatense para el mundo. Y estamos aquí en esta 62 Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato para hablar de ella. Una mirada llena de adjetivos es el título de esta charla que vamos a tener con Luis Felipe Pérez, escritor, narrador, coordinador del grupo de investigación del archivo de María Luisa La China Mendoza, ahora a cargo de la Universidad de Guanajuato. Luis Felipe, qué gusto estar contigo en esta pantalla. Y nuestra querida amiga Mónica Maristain, periodista, escritora, poeta, tallerista. Mónica, un placer tenerte nuevamente en esta Feria del Libro. No, yo encantada, un poco nerviosa, porque además, bueno, hay tantas cosas para hablar de la China Mendoza, digo, bueno, a ver qué manda Luis Felipe y qué cosas podemos sacar ahora en estos 40 minutos. Sí, sí, y ese es el legado de la China, que es tan vasto, es tan abundante, tiene tantas aristas desde donde ocuparla, que bueno, esa va a ser labor de ustedes, lo cual pues yo, Rosa Marta Pontón, me voy a despedir un momento y les dejo el espacio pues para que interactúen entre ustedes y también entre el público que nos está acompañando. Así que, adelante. Muchas gracias, Rosa Marta. Mónica, qué gusto verte. Encantada. A pesar de las circunstancias. Es cierto, falta el asado, lo único. Yo apostaría porque ya es urgente. Ahí se resuelve todo, dice Mascherano, ¿no? Eso es cierto. Pensaba en empezar justamente con la alusión al título que le han puesto a la charla que hemos elegido. La mirada llena de adjetivos es un término o un apelativo con el que Carlos Monsiváis llama a la China Mendoza en alguna de las misivas que hemos ahí revisado y visto en el archivo, del que fui un privilegiado para verlo, para revisarlo, para rescatarlo. He trabajado con varias alumnas o estudiantes de la licenciatura en Letras Españolas de la Universidad de Guanajuato, del Departamento de Hispánicas. Hemos ido ahí llevando el rasero del archivo de 37 cajas que llegó el año pasado. Te digo que tuve el privilegio casi más o menos de rebote, porque yo venía de Barcelona, había alguien encargado, se movieron las cosas y la doctora Elba Margarita Sánchez Rolón, encargada del programa editorial, consultó conmigo, hablamos un poco y quedamos de acuerdo en que esto era un tesoro, un baluarte y un patrimonio casi tangible y sobre todo motivo de muchas conversaciones. Entre esas cosas podríamos hablar, si quieres, un poco de la biografía de la China, en donde de pronto se pierden algunas cosas que yo creo que es necesario ir comentando, porque la colocarían sin duda y con facilidad en un panorama literario del que parece haber estado relegada o parece haberse exiliado, o que algunas de las circunstancias que vinieron en los 80s y en los 90s la hicieron moverse hacia un lado muy, muy periodístico o en todo caso muy político. Como sabrás, fue diputada federal junto a personajes como Elbester Gordillo o Heraclio Cepeda. También compartió curul con Jaime Sabines. Fue cercana a Luis Echeverría y a Miguel de la Madrid. Eso quizá podría ser una circunstancia en México, por lo menos, para que no haya cobrado la importancia que yo pienso que pudo haber tenido, porque creo que sí la tuvo, la pudo ostentar en los 70s, cuando publica su primera novela, que es Con él,
Conmigo y con nosotros tres, publicada en Joaquín Mortiz en 2 ediciones en un mismo año, es decir, una reimpresión casi inmediata y que de alguna forma da pie a pensar que se consumió y se leyó con cierta, no sé, con muchos lectores especializados, etcétera. Aquí podríamos ir comentando o acotando esos años de mucha producción literaria. Lo que quería decir con respecto a los adjetivos, a mí me resulta sumamente importante marcarlos porque cuando uno tiene un taller literario o encomienda cosas para alguien que empieza a escribir, le dice no a los adjetivos, ¿no? Es decir, y sobre todo el tema de la poesía, digamos, jamás debes usar adjetivos, muy pocas veces y todo, ¿no? Sin embargo, escuché a la China Mendoza hablar precisamente en un discurso de Diego, el marido de Frida Kahlo, no me acuerdo cómo se llama, Rivera. de Diego Rivera, perdón, y hablando todo el tiempo con adjetivos, digamos, ¿no? Entonces yo pensaba, es increíble el conocimiento que tiene de la lengua para precisamente usar esos adjetivos que definen precisamente a Diego Rivera, digamos, ¿no? Hablando precisamente por otra de las cosas que me interesa remarcar con respecto a la China, es hablando todo el tiempo del sexo, digamos, ¿no? Lo define a Diego Rivera como ese hombre semental, ese gordo que tiene esa esfera donde uno puede descansar y tal, frente a familias, que era el discurso creo que era en Tampico, ya muy grande, la China Mendoza, y ella sin ningún problema, hablando de todo eso que le despertaba Diego Rivera, que además lo hacía como compatriota de él, ¿no? Porque los dos son de Guanajuato. Me interesa muchísimo el tema del barroco, como el barroco bien entendido, y me resulta sumamente, lo relaciono muchísimo con Daniel Sada, digamos, ¿no? Pareciera ser que Daniel Sada quería bailar y que la China Mendoza bailaba todo el tiempo, digamos, y que las dos literaturas puestas sin el patriarcado, digamos, puestas una frente a la otra, una al lado de la otra, podrían definir exactamente quiénes son los mexicanos, quiénes eran los mexicanos en ese momento, digamos, ¿no? Por otro lado, también pienso en el tema del sexo, las grandes mujeres que escribieron sobre sexo en ese momento, digamos, ¿no? Pitamor, Nahui Olin, la China Mendoza, con diferentes tiempos, por supuesto. Es decir, hay una gran cantidad de mujeres y me parece además que me parece como digno de un tema para un libro, digamos, ¿no? Hay muchísimas mujeres que hablaron sobre sexo en ese momento y que nadie las escuchó y que por eso, por otro lado, fueron relegadas. A mí no me resulta para nada el tema de la política, porque por otro lado, cuando tú escuchas hablar a ella de política todo el tiempo, ves la verdad. Todo lo que ella hacía era verdadero. ¿Sí? Entonces, todo lo que estaba alrededor de ella, bueno, puede ser que era absolutamente intragable, pero no se hacía cargo de lo que estaba alrededor de ella, ¿no? Me parece. No sé cómo lo ves tú. Pienso que este apunte que hace respecto de las 30,000 maneras de hablar del sexo y de tótems y de deseo, de entregarse al deseo y de saber que no van a caer como en novelas decimonónicas, es, digamos, innegable el tema. Tita Valencia, la misma Elena Poniatowska en algún momento aparecen hablando de este tipo de temas sin tapujos. La China además es beligerante y pienso que hay una explicación guanajuatense al respecto. Frente a una cultura represora
o por lo menos que elude el tema. La China se hace cargo de ese tema que de pronto parece estar velado o por lo menos censurado, y encuentra justamente en los adjetivos la manera de meterlo en todas las tramas y sobre todo de alcanzar la emoción en la literatura que suspicazmente mete a concursar en el panorama literario. Como dices, además, una de las cosas puntuales que yo defendería de este tiempo y de las mujeres a las que haces mención es que es un sexo sin tapujos, y no en el sentido descarnado, sino más bien le quita o le resta vaporosidad que de pronto el poema amoroso o erótico tenía, sobre todo en la literatura escrita por mujeres, y le da cierta velocidad, acción, incluso carnalidad, en un sentido tácito y en un sentido literario también, porque también hay una cuestión ahí que mueve todo, que es la creencia en el deseo, o que el deseo lo mueve todo. De Ausencia, si es a la novela a la que haces alusión, de 1974, recién editada de nueva cuenta por la UNAM, da ávida cuenta de lo que has mencionado, cómo parece un personaje monologante que siempre está pensando en cómo el deseo es su vía, su riel, su camino a seguir, y no se va a negar ningún momento a ello. Claro, por otro lado ella dice, valoro mi lealtad a mí misma, digamos, ¿no? Entonces cada vez que habla de esto, ella dice, por ejemplo, en varias conversaciones que le hubiera gustado matar a un amante, que por supuesto el amor era todo para ella, digamos. Se me ocurre también pensar en por qué Elena Poniatowska, ya que la nombraste, fue la gran periodista de esa época, y no la China Mendoza, digamos, ¿no? Pareciera ser que, sí, dime. Que yo tengo una tesis al respecto. Ajá. Bueno, yo lo que creo es que Elena ha hecho todo lo que el patriarcado ha querido. Entonces ha estado con Arriola, a pesar de que, por supuesto, la China fue amiga de Arriola, fue amiga de Rulfo, fue amiga, por supuesto, de Carlos Fuentes, ni hablar. Pareciera ser que Elena tiene esa característica como persona, esa característica de bonita, siempre medida, tratando de buscar las cosas que los demás le decían y creyendo, por supuesto, en todo lo que los demás le decían. En cambio, la China descree de todo, porque esto es maravilloso, toda su obra es eso, descreer de todo para finalmente poner sus propias ideas. Eso me parece sumamente brillante en el tema de la literatura. Y valiente, porque efectivamente es, digamos que no es a toro pasado. Yo creo que toda la vida a ella se le reconoció. Hay textos completos de Monsiváis, de Pitol, de José Carlos Becerra, de Hugo Gutiérrez, que ponderan esta valentía de casarse con la suya, sea cual fuera. Además es cartesiana la China, como dice siempre, va dudando de sí misma, en autoestima, pero también en lo que hace, y va y viene, es un columpio la sensación, las ideas que propaga o que promueve la China Mendoza. Como dices, siempre hay una honestidad y una verdad, aunque sea equivocada, si es que lo tomamos en cuenta como en contexto, pero efectivamente es alguien que desde el principio se sintió huérfana, sola, sobreviviente, y eso implica ciertos rasgos de personalidad que no claudicaron nunca. Las grabaciones que tenemos de los últimos días de la China Mendoza van un poco por lo mismo. Hay una idiosincrasia muy arraigada en ella que le hace sentir que si ella palpa o intuye la verdad, así es, sea como sea la equivocación que venga en el futuro frente a las decisiones que se toman. Pero es muy importante lo que mencionas, Mónica, respecto de cómo una personalidad como la de ella no podía adecuarse a este vaivén de mar indiferente que le tocó vivir, no solo a Elena, sino a otros escritores que tuvieron que moverse. Pienso en José Emilio Pacheco, que también tuvo que moverse un poco, ¿no? Y que negoció de alguna forma a favor frente a lo de la China, que la hizo retirarse un poco.
La otra tesis que yo manejaba era justamente que se esperaba de Con él, conmigo y con nosotros tres, esta novela, que está a la par de Lábaro, de Alba, y de La noche de Tlatelolco y de Rojo Amanecer, esta obra de teatro que se convertiría en un icónico clásico del cine mexicano con Héctor Bonilla, pero que se sigue representando como teatro en preparatorias, en, digamos, de los últimos, pues sí, recuerdos que hay de profesores que estuvieron en el 68 y que de alguna forma se vieron cobijados por estas obras. Estoy hablando de La noche de Tlatelolco, estoy hablando de Lábaro, estoy hablando de Rojo Amanecer, y creo que esperaban que esta novela de la China Mendoza cuajara ahí mismo, en una especie de, digamos, tramoya que describiera el 68. Lo que creo que pasó con la novela de la China es que empieza ahí, pero no termina ahí, sino en las propias cosas de la China, que son una novela genealógica, monologante, reflexiva, y que solo agarra de pretexto el 68 o el 70, estoy pensando en Los Halcones, el 71, pero que no escarba periodísticamente como lo hacen los otros dos testimoniales de La noche de Tlatelolco y Lábaro, que se meten al asunto periodístico, que hacen secuela un poco toda la vida de ese momento, frente a la China, que deja a un personaje, estoy hablando de la novela, publicada por Joaquín Mortiz, Con él, conmigo y con nosotros tres, un personaje que está en el instante de la muerte y en Tlatelolco, en un departamento de Tlatelolco, y empieza a pensar. Y ahí es donde la acometen todos los espíritus y demonios literarios de la China, que son la familia, la genealogía, las tres guerras, Celaya, Guanajuato, y se vuelve entonces una novela proustiana, menos que una novela de la que esperaban más bien que diera testimonio de esa noche de balazos, de ejército, de estudiantes y de gritos, porque la novela tiene en su centro la sangre de las paredes de Tlatelolco, pero no lo conserva, no lo preserva, no se casa con esa idea, sino que va hacia otro lado, que es esta descripción de un espíritu monologante de estos personajes que le gustan a la China, con el que se podría empatar de ausencia esta otra novela, o algunos de los relatos que podemos recoger en Ojos de papel volando, por decir algunas obras de la China, que siempre coinciden todas en ser una obra, como si escribiera una sola obra. Y eso la hace para mí una escritora valiosa que no depende de los temas, sino que tiene un mundo íntimo que explorándolo tiene que salir. Y ahí es donde están los adjetivos, donde se nombran las cosas que a ella le aquejan, el deseo, la muerte, el recuerdo de la familia, etcétera, que se une mucho a tres autobiografías o tres espíritus con los que se siente afín. Estoy pensando en Marcel Proust, que es uno de ellos y que siempre lo podemos experimentar en su obra. Estoy pensando en Nabokov, a propósito del erotismo crudo, de en donde no hay, digamos, una idealización, sino al contrario, un deseo, pues sí, con una precisión que envidiaríamos muchos ahora, a los que nos da pena escribir sobre erotismo, sobre sexo, porque ya lo dijo la China y porque de pronto uno queda en lugares comunes. Ella no, ella escapa generalmente al lugar común. Y el otro referente o otra referente es la Woolf, la Virginia Woolf, que todos digamos que conocemos como la del cuarto propio y que a la China Mendoza le interesa por este woman's power que hay en el tiempo. No hay que olvidar que ella escribe literatura o su literatura entre el 68 y el 75, es decir, una zona de liberación sexual y por supuesto de un feminismo, digamos, rabioso, de lucha, de quemar sostenes y de este tipo de cuestiones, y en medio de eso está María Luisa Mendoza. Por eso la combinatoria y la conversación que tenemos aquí, Mónica, me parece muy valiosa porque orada y escarba y la saca de la guanajuatidad o de lo cuevanense que puede ser la China Mendoza para convertirla en una gran lectora de la realidad a partir de la literatura, porque a mí se me hace que es patente que ella lo ve todo, lo decías tú hace un momento, de manera literaria. Ella ve el mundo estéticamente y pone la razón estética por encima y por enfrente de todo, incluso siendo política, porque si uno ve los discursos que digamos, promovió, que exclamó en la Cámara,
uno puede distinguir que hay literatura ahí, y bueno, un poco da tristeza imaginarla diciendo al vacío estas grandes metáforas, estas cuestiones idealistas, estas luchas sociales y políticas con el tamiz y el filtro de quien escribe su discurso. Pero eso es cierto, podemos reconocer que la China Mendoza todo el tiempo está pensando. Cuando digo adjetivos, yo pienso más bien en lo literario. Un animal literario no puede negarse a verlo todo así estéticamente. Claro, también es cierto que es un animal literario que ha hecho las dos opciones, digamos, el periodismo y la literatura. Cuando ella empieza a hacer periodismo, hay un jefe que le dice el periodismo no es plus, digamos, ¿no? Porque ella, por supuesto, hacía todo el tema literario marcado, muy, con frases larguísimas y tal, y aprendió, en todo caso, a hacer periodismo. Esto es una cosa que me parece sumamente vital en ella y me resulta sumamente moderno ahora poder marcar lo que es el lenguaje periodístico y lo que es el lenguaje literario. También es cierto que cuando tú comparas a La Noche de Tlatelolco con esta novela de ella, La Noche de Tlatelolco es un libro periodístico, digamos. No le podemos pedir necesariamente grandes metáforas, ni lenguaje barroco, ni lenguaje no barroco. Es un libro que trae el testimonio, por supuesto que también hubo una polémica con Luis González de Alba, digamos, con respecto a Elena Poniatowska por ese libro y tal. En cambio, la novela, ¿cómo se llama? Con él, conmigo, con nosotros tres, que es un verso de Gorostiza, de Muerte sin fin. Marca la literatura, digamos, ¿no? Así es. No tienen nada que ver la una con la otra, digamos, y pareciera ser que a lo largo de toda este tema del 68, del 70, hay grandes polémicas todavía, digamos, de las que no puede escapar la China Mendoza, digamos, ¿no? Es decir, pareciera ser que hay grandes obras que no son atendidas, otras que son las rescatadas, y una mirada que es única para cada vez que viene el octubre, uno empieza a buscar los testimonios y casi siempre son los mismos, ¿no? Siempre, sí. Pareciera ser que uno tendría que poner todas las notas iguales, marcar la fecha distinta, y no hay un debate posible cuando el debate está todo el tiempo, digamos, ¿no? Y es que ahí lo que aporta la obra de la China Mendoza a este debate, pero también al debate literario, es justamente que hay una práctica estética. Me explico. Está Elizondo por ahí con Frabev, está García Ponza y José Emilio Pacheco de Morirás lejos, ¿no? Es decir, hay un momento estético que le interesa a María Luisa explorar a partir de una novela, y es este anhelo, este deseo, justamente la poética del deseo se llamaba capturar un instante y hacerlo todo el tiempo. Carlos Fuentes y Octavio Paz también tienen esta discusión en la que afirman que la literatura puede contener todo el tiempo del mundo, y parece banal, parece un poco lugar común, pero cuando uno explora las obras que lo intentaron y que se ha dejado de hacer, por supuesto, uno asume que hay ahí verdaderamente un intento literario, como el que mencionabas de Sada con Casi Nunca, por ejemplo, o con algunas de las otras, bueno, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, me refiero a que son empresas literarias que se casan, sí, literalmente que se casan en la prosa, en la novela, y no tanto, o dejan de depender, por supuesto, de los referentes que las fundaban. Y lo decía porque pienso, y lo contextualizo, que cuando le dieron la beca del Centro Mexicano de Escritores, ella prometió una novela sobre el 68. Esto se puede constatar en los papeles en donde ella hace su concurso, pues, mete la convocatoria, y la novela es una novela sobre el 68, en Tlatelolco, etcétera. Por eso es que la ubicaba ahí.
pero creo que en todo caso el rescate merece la pena en función de que no se quedó ahí, sino que obedeció a su paisaje íntimo y nos dejó otra cosa a lo prometido, que me parece lo más valioso, porque de pronto el proyecto se va mutando y nos permite ver una genealogía o una especie de genética literaria que hace ver a la China Mendoza en otro lado, en el lado de los que hacían literatura, te digo. Hago ahí una lista e incluyo a Pitol e incluyo a Carlos Fuentes como gente con la que convivía, dialogaba y conversaba respecto de la obra literaria. Tiene una amistad larguísima, tanto con Carlos Fuentes como con Sergio Pitol, y es una amistad epistolar que depende sobre todo de las discusiones literarias. Uno encuentra cómo Pitol le va contando ciertas cosas y le va diciendo algo que me parece muy rescatable de María Luisa y que tú ya lo comentas. La consistencia y sistematicidad con la que enfrentó el periodismo María Luisa Mendoza yo creo que no existe, salvo... No, no existe, y por otro lado existe porque ella tenía hambre, digamos. Sí, sí. Esto es muy importante, digamos, la posibilidad de poder escribir y que te paguen. Esto es una cosa que nos lleva a muchísimos a ser periodistas, digamos, cuando en realidad podríamos haber sido solamente escritores, digamos, ¿no? Una de las cosas que quería preguntarte y hablar precisamente es el tema de Sergio Pitol, digamos, ¿no? Porque hay un Sergio Pitol que es el escritor maravilloso, digamos, y porque hay una China Mendoza que no es la escritora maravillosa, cuando en realidad sus obras son casi iguales en el tema del tiempo y por supuesto hay un riesgo total absoluto de la China Mendoza, inclusive mucho más que la de Sergio Pitol, digamos, porque Sergio Pitol traduce, va al mundo, digamos, y deja un poco este México en el que la China está todo el tiempo embarrada, digamos, ¿no? Y otra de las cosas que me produce sumamente emoción es esta cosa de ser guanajuatense, digamos, ¿no? Ella dice, los guanajuatos hablamos como el Quijote, lleno de dichos, digamos, y está todo el tiempo hablando de la terraza, de la fruta que comía, de la cocina que era horrible para ella. Y otra de las cosas que me resulta sumamente importante es la enfermedad con los libros, digamos, porque eso la emparenta mucho con Bolaño, con Roberto Bolaño, con Julio Cortázar, digamos, ¿no? Salvo que con Bolaño y con Julio Cortázar los padres decidieron tratar de sacarles el libro, porque el médico decía, tienes que sacarle el libro, que juegue un poco, y sin embargo a la enfermedad de la China Mendoza, el padre le daba y le daba muchos libros, ¿no? Una de las cosas que también me llamó mucho la atención cuando está a punto de morir, ella dice, sí, tengo papitis, todo el tiempo tengo papitis, y es una cosa que esta cosa del padre, digamos, el padre como el gran canal, el gran puente para hacer lo que ella debía hacer. Yo debía ser periodista y escritora, es lo que debía hacer, ¿no? Porque por un lado está este tema del deseo, está esta cosa que todo el tiempo escribe, pero todo lo que ha vivido en Guanajuato con su familia, con la gente alrededor, la obliga a ella a ser escritora y a ser periodista. Yo pienso que hay Esto es terrible. Yo pienso que hay una paradoja de la vida, la que describes de la China Mendoza. Ella vive con mucha velocidad el presente, pero está anclada a una especie de tiempo permanente. No sé muy bien cómo describirlo, pero es un tiempo que solo en la literatura puede vivir. Pienso en Kafka, en García Márquez, en todo Julio Cortázar al que aludes, y ahí también coloco a la China Mendoza. Ella es una hija del boom latinoamericano en función de cómo tratan con el tiempo los escritores de ese momento. Hay que pensar en
Creo que El amor en los tiempos del cólera es del 82, si no me equivoco, por ahí 80s, y hay que pensar en cómo vienen acumulando otros libros, por mencionar referencias, el tratado en el tiempo, la manera en la que juegan con el pasado y con el presente y el futuro y mueven a la crítica anglosajona a escarbar en la literatura latinoamericana. Hay que mencionar que la China Mendoza sí fue muy estudiada en Estados Unidos, sobre todo en la parte sur de Estados Unidos hay muchas universidades de los 70, o muchos universitarios y universitarias de los 70 que se preocuparon por hacer crítica respecto de la obra de la China. Creo que ahí está la literatura académica que de pronto parece que en México no existe. Ya existirá porque la Universidad de Guanajuato no puede desaprovechar esta oportunidad para ocuparse de los diferentes temas que la China nos da. Ahora, ¿tú qué piensas de Ausencia? Precisamente, Ausencia Bautista era ella, todo el tiempo dice que ese personaje es el personaje que más ama. Este tema de que no envejece, digamos, ¿no? Es un tema que hace referencia al boom, que hace referencia a la literatura gótica. ¿Cómo lo ves tú en este contexto, digamos? Porque pareciera ser, por otro lado, que hay una situación que es irreal, por supuesto, el no envejecer nunca. Te hace acordar a Fausto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso, digamos, ¿no? Yo pienso que lo has dicho con mucha precisión. Está quien le vende el alma al diablo por quedarse como el momento, y es el momento de la eterna juventud. Un tema medieval, por un lado, que emparenta o calza bastante bien con pensar en Guanajuato como una ciudad aparentemente medieval, en donde hay este juego con el Decameron, con el Boccaccio que conocemos, en donde todo es un poco risa y diversión mientras la peste pasa. Pienso que ahí está ubicada Ausencia Bautista, que justamente si hablamos de biografismos, no sería la China, sino alguna tía o alguna abuela que se le clava ahí. Y pienso, por supuesto, en todo el boom latinoamericano y cómo escarbamos nosotros mismos cuando leemos las obras, sobre todo las que juegan mucho con este asunto medio onírico, medio sexual y sobre todo de las vidas de los tíos y abuelos y abuelas. Pienso que ahí está la China Mendoza pensando en alguna genealogía en donde atrae esa vida y la reformula, la transforma y la deja en el momento justo en el que el orgullo de ser joven hace que uno piense que lo puede todo y que se quiere quedar ahí. Por eso esa asociación, esa síntesis que haces, me parece muy valiosa y que podría aportar mucho estudio, porque por un lado, lo que podemos ver en el boom latinoamericano en general, pienso en Aura y en las buenas conciencias de Fuentes, que es unos años antes, pero que me parece que es un marco. Y yo aquí estoy aventurando una cosa que no sé y que no podría comprobar, pero pienso que hay una conversación entre Fuentes y la China Mendoza al respecto de Ausencia y las buenas conciencias. Porque si uno ve las tramas, los personajes, el ocre y el polvo que se puede leer en esas dos novelas que me parecen equiparables sin duda, es justamente esta sensación de detener el tiempo y de reconocer también un pasado ahí que tiene que ver con la arquitectura, la atmósfera de la ciudad. Pienso que, por otro lado, no puede dejar la China de hacer un monólogo y de vivir las vidas de las mujeres que quisiera o como hubiera querido que las vivieran sus tías o sus abuelas. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando hacemos reflexión sobre la poética de este tipo de personajes con los que uno sueña, y los construye y les da la vida que uno hubiera querido que vivieran, incluso si no es perfecta, si tiene sus consecuencias, cobra validez o cobra pertinencia esto que te digo. Yo creo, después de leerme las cosas de la China, que ella de alguna manera fabulaba lo que ella hubiera querido que le pasara a esos personajes que eligió y que jala sin problemas de referencia de su familia, personajes mágicos, de sentarte en el fogón o a un lado con la abuela y que te contara historias que parecen verdaderamente sacadas de la fantasía. Pienso en una referencia mía, pero que empata con lo que le pasa a la China en algunas, sobre todo en algunos relatos, es estas historias de la revolución o historias de antes de la revolución, de decadencia, de sequía, de
sufrimiento que las abuelas nos llegaron a contar, las bisabuelas, y que contadas así, directas, parecen sacadas de la fantasía. Estas lenguas larguísimas de gente colgada que referencia a la China son leyendas y mitos de por acá, de la guerra cristera, me estoy hablando de por acá, me refiero a Guanajuato, a Jalisco, con los sinarquistas, etcétera, que hay muchos mitos respecto de personajes que se quedaron ahí y que cuando la China los jala, por supuesto, los llena de fantasía, de fábula, de incluso comprensión de sus actos, que justamente es lo que yo quería apuntar respecto de Ausencia, que tiene varios momentos la novela para empatarnos con la personaje y hacernos comprender que lo que está haciendo es una declaración de principios y un golpe en la mesa, incluso si las consecuencias no le convinieren. Sí, sobre todo la literatura como la gran arregladora del mundo, digamos, ¿no? La literatura es esto, es lo que nosotros armamos acá para, en cierto modo, también tener como una especie de venganza con lo que nos ha pasado, digamos, ¿no? Por otro lado, también me pregunto, este, este, este rescate que se hace de la China Mendoza y de tantas otras que fueron relegadas en su momento, si es necesario pasarlo por el feminismo, porque primero, la China fue feminista totalmente, digamos, y fue feminista no solo hablando, no solo discurseando, sino haciendo lo que hacía. A tal punto que ella decía que iba a ser como un libro de humillaciones, porque es increíble la cantidad de humillaciones que recibió siendo mujer y que desconfiaba de toda aquella mujer que decía, a mí nunca me han humillado, digamos, ¿no? Por otro lado, me parece que el boom, el famoso boom literario, está cada vez más caído y tenemos que precisamente ir por el tema patriarcal para ver cómo se ha hecho el canon y cómo se ha construido el canon, más que ver a estas mujeres como feministas, ¿no? Hace poco hablaba con una persona que hizo un perfil de Nahui Olin, Valeria Matos, que precisamente pone en discusión todo esto, digamos, ¿no? No hay que dejar de ver el contexto en el que ellas se movieron, digamos, ¿no? Porque si no pareciera ser que son míticas, las traemos como mitos y son la imagen de la libertad, cuando no es así, digamos. Son la imagen de la supervivencia, de todo el tiempo sobrevivir frente a ese patriarcado terrible, a tal punto que la China Mendoza decía, incluso a lo último, y que por supuesto discutía todo el tema del periodismo, parecía una mujer de 20 años que recién ingresaba a esto y que discutía absolutamente todo y que decía, yo he sufrido mucho y sigo sufriendo muchísima falta de reconocimiento, digamos, ¿no? Y entonces uno ve los premios que parece ser que, bueno, son premios tontos, digamos, ¿no? Un premio nacional de periodismo, un premio Magda Donato, ¿no? Pero ese premio de Magda Donato durante el tiempo era equiparable al Villarrutia, solo que se fue desvaneciendo, pero lo compitieron todas, o sea, hubo como un mito respecto de ese premio que perseguían, que lo buscaban. El Mazatlán. Claro, pero le negaron el Villarrutia. Sí, y ahí habrá que indagar, porque yo pienso que también tenía con quién competir, porque en el tiempo, pues le cae a Tita Valencia, le cae a Silvia Molina, en fin, también tenía competidoras de ese tipo. Pero creo que sí debemos hacer notable esto del reconocimiento en función de que la literatura para la China Mendoza, en general la escritura, creo, es un ajuste de cuentas con la historia. Cuando hablabas de Papitis, hablas de una mujer que quedó huérfana muy joven, o niña más bien, y que toda su vida se construyó en función de esa memoria del padre que se fue. Tú,
O sea, hay que ver esto para saber que ella siempre estuvo en este ideal, en este pasado, horadando a la familia porque siempre persiguió las huellas de aquello que desapareció sin que ella tuviera injerencia. Que esto es el asunto que la hermana con Juan Goytisolo, con quien se escribe un par de cartas, por cierto, coinciden en que son ajusticiados por la historia y solo la literatura o la escritura les dará las herramientas y el arsenal para vengar o para complementar o para comprender. Justamente es un asunto moral el ejercicio de comprender por qué le sucedieron las cosas. A partir de ahí yo sigo tu premisa, fue una sufridora profesional y una sobreviviente con una resistencia, digamos, digna de 7 columnas, 8 columnas, es decir, esa constancia y esa sistematicidad, más que hambre, que creo que sí lo es, también es una lucha constante porque no la aplastaran, porque efectivamente, como dices, el Villaurrutia se lo niegan o no se lo dan, y ella piensa que era el momento en el que le reconocerían toda su vida, y hay artistas como ella que se van y que hasta después nos damos cuenta que lo merecían, pero que las pugnas que hay alrededor no les hacen negociar bien, ¿no? Sí, exacto, Pienso en sobre todo la gran amistad que ha tenido con ciertos escritores y que después la van claro, dejando de lado. Eso es increíble, ¿no? Y yo creo sinceramente en ese sentido mi tesis es que el tema del sexo es tremendo para ella en torno a los otros escritores, digamos, lo ¿no? tienes, me parece que es una premisa, pero no tiene que ver, o más bien, no exclusivamente con eso, sino con lo calzonuda que pudo ser ella. Y no le podemos reprochar absolutamente nada de sus pugnas personales. Tú y yo sabemos que hay veces que no se puede declinar una cuestión moral como la que ella tiene frente a las negociaciones o a las empresas, porque como dices, su amistad con Sergio Pitol es larga, larguísima. Incluso hay momentos en los que él la felicita por ser diputada, pero un poco como en este asunto de decirle, bueno, ya decidiste por allá, lo otro no. Que aquí creo que es mi tesis. Ella ya no escribió más novela, escribió cuento y mucho periodismo, mucho, pero de verdad alucinante, lleno de fechas, porque era una constancia, vamos, increíble, pero novelas ya no aparecieron. Lo que le pasa a Pitol es que después del periplo empiezan a salir todas las novelas. Ella empieza a escribir a los 44 la novela, ¿no? Viene una más a los 47 y de ahí en más tiene que vivir y se entrega todo este otro periplo que necesitamos reconocer, como por ejemplo que es una mujer que le hace un prólogo a Jacobo Zabludovsky, un icónico de las noticias y que tiene sus episodios culturales todo el tiempo. Hay un artero de guiones de televisión que ella estuvo promoviendo, es decir, se muda hacia ese lado, frente a que Pitol, cuando ya termina un poco la carrera de diplomático y de estar en Europa, viene y termina escribiendo, como que parece que se invierten los papeles y ella no puede dejar de trabajar porque si no desaparece frente a que un escritor empieza a cobrar cierta relevancia y cierto privilegio en un sentido, digamos, literario, que lo coloca en un sitio en el que no tiene que trabajar a diario para, para no desaparecer. Esto es muy importante porque ella se refiere a eso todo el tiempo. Las becas, los premios, la cantidad de cosas que empieza a tener un escritor en esa llamada República Mexicana de las Letras, a la que ella no tiene ningún acceso, digamos, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría mucho destacar es, por supuesto, la lectura de Proust, pero por supuesto la lectura de Tolstoy, que eso también es muy importante para ella, y las cosas que leía, y estaba interesada por todo. Por ejemplo, amaba los diccionarios que tenía, digamos, ¿no? Y a veces iba a ellos para leer exactamente la cantidad de cosas que encontraba en ese diccionario. Y por otro lado, los neologismos que ella inventó. Hay que hacer como un gran libro de todos los neologismos que ella inventó. La saborancia, no me acuerdo ahora, pero está por supuesto en ausencia, pero hay muchísimos en el periodismo, Sí. increíbles, digamos. Entonces pareciera ser que entre Sara y ella fueron a la lengua mexicana. Y No, creo, no,
no hay Bolaño, ni Lauri, ni Laures, ni nadie que explique ese lenguaje mexicano más que los propios mexicanos como son la China Mendoza y Daniel Sada. Y pienso que es una reflexión permanente y sistemática sobre el lenguaje, de los dichos, de la vida, y que cuando uno las lee no nos hace falta el diccionario porque se entiende. Exacto. Solo que parece que hemos como tenido mucho temor a atrevernos nosotros a eso. Yo recuerdo hace unos años cuando escribía para textos en la Fundación para Letras Mexicanas, me decían los de la Ciudad de México que era muy vernáculo yo. Ahora que estoy releyendo a la China Mendoza, a Ibargüengoitia, incluso a Huerta o a Hernández, etcétera, los guanajuatenses, entiendo qué es lo que pasa con mi espíritu, como el que seguramente te sucede a ti cuando piensas en tu ciudad natal. Pues son las cosas que se dicen y es un inconsciente que se va poniendo en papel y que no puedes negar por el hecho de que te entiendan los demás, ¿no? Que eso es lo que le pasa a la China o a Sada. Sí, por otro lado también pensar en la traducción. Sí. ¿Qué pasa con la traducción con la obra de Bueno, la China Mendoza, ¿no? que de todos modos ahí a Sada le hacen un trabajo específico, o Sí. lo que pasa con Fernanda Melchor, o lo que sucede con los escritores que de verdad quieren ser, o a los que sí quieren traducir, las escritoras a las que sí les dan un proyecto, ¿no? Sí. De traducción específica, sino qué hacer, ¿no? No hay nada de ganancia en traducirlo fácil, porque eso es básicamente, pues, no arriesgarse en nada, ¿no? No reconocer la cepa literaria que puede tener así que una represa de neologismos, como dices, o de barroquismos, o de cosas que pueden describir puntualmente. Porque yo puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que alguien que lea la China y viene a Guanajuato entiende por qué ella escribe ciertas cosas. Te paras frente a la basílica tú misma o al Jardín Unión y ves este movimiento que ella describe entre pañuelos y luces, etcétera. Finalmente lo que traemos nosotros es un territorio, una atmósfera que se literaturiza y uno necesita buscar las palabras que digan con cierta precisión lo que uno vio. En fin, creo que a partir de esto no podemos negar que el interés por el archivo, por la obra de la China Mendoza, no radica solamente en un chauvinismo ahí de guanajuatenses, sino de verdad hay un patrimonio que se puede hacer muy tangible. Yo aquí aviento un cuetón porque cumple años, 50 años de haberse publicado con él, conmigo y con nosotros tres, así que podría ser un buen pretexto para la Universidad de Guanajuato de interesarse por poner en la palestra, en el centro, la obra de María Luisa Mendoza. Amigos, esta es la manera de pasar el papelito. Bueno, de hecho se los pasé hace 5 minutos, pero la plática de verdad nos podríamos quedar aquí más de una hora, pero pues llegamos al final de esta charla, una mirada llena de adjetivos, este homenaje a María Luisa La China Mendoza, a nombre de la editorial de la Universidad de Guanajuato y de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. Pues no me resta más que agradecerles su presencia, haber estado aquí, a Mónica y a Luis Felipe, por haber participado nuevamente juntos en esta charla, porque ya lo hicieron previamente, fue un buen experimento aquella vez, y sabemos que funciona esta fórmula. Sí, Así que sí. les agradezco muchísimo y pues hasta la próxima. Esperamos que de manera presencial nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y voy a terminar yo diciendo que ella, la China Mendoza, decía, yo no encajo con nada, ni siquiera con los muebles, decía de su propio departamento, digamos. Sí. Luis Felipe. Yo te agradezco, Rosa Marta, por la invitación. Mónica, siempre es un privilegio compartir el panel al programa editorial, que me parece que está haciendo una labor en estas circunstancias, además, pues especial, particularmente de interés, y que sistemáticamente nos interesemos en los temas de Guanajuato o de la Universidad de Guanajuato o de la cultura en general, de los escritores y las escritoras, es un poco fruto de su trabajo, del programa editorial. Un saludo a la doctora Elba Margarita Sánchez, que es la coordinadora, directora del programa, ¿no?
la titular. Sí, La pues titular. muchas gracias también a Jorge León que estuvo Sí, vigilándonos. vigilándonos. Así que pues bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.